Si haces falso inicio siempre, primero es que te pillo y segundo que ya no queda nada original. Qué bien has empezado hoy con una voz tranquila, pausada. No ha habido falso inicio porque es cierto que lo poco gusta y lo mucho cansa. Bienvenidos, bienvenida. Bienvenidas, bienvenido. Estás en este nuevo episodio de Poco a Poco Pero Ya, número 75. Creo que ya, ¿sí? Ah, Sí, 75. y tenemos mascota. Se llama Poco a Poco. ¿Y sabes cuál es su apellido? Pero ya. Entonces le podemos llamar el señor Pero ya. El señor Pero Ya. Oye, viene ¿Desde qué país viene? Es de Poland. Ah, Es de Poland. Viene de Polonia, es Viene de verdad. Polonia, de unos amigos un matrimonio que conocimos en Foucault. Sí, en nos la lo han isla. mandado de regalito. Bueno, si no nos has escuchado nunca, bienvenido. Mi nombre es Claudia. Y a mí me llaman Robert. Hoy, como siempre, tenemos un programa lleno de secciones. Yoga Ajá. sobre la vida, Anuloma Viloma, ecos de la imaginación, Anuloma Viloma Balam Bambú. Balam Bambú, que muchas veces no decimos todo esto de las secciones, nos presentamos, pero es que si alguien no ha escuchado nunca Poco a Poco Pero Ya, igual piensa que estamos aquí pegando la chapa todo el programa. Y no. Tenemos alter egos y dramatizaciones sonorizadas, espacios sonoros con atmósferas sónicas que te transportarán a otro sitio. ¿Sabes qué? Últimamente estoy escuchando los programas del inicio. De la primera temporada. Sí, son muy tiernos, porque no es que ahora seamos súper profesionales, pero en aquella época éramos muy novatos. Y yo no decía mi nombre es Claudia. Yo también decía me llamo o me llaman Claudia o algo así. O sea, que he evolucionado. Yo he evolucionado, tú no. Bueno, de cualquier manera, bienvenidos. Hoy tenemos una charla interesante, aparte del contenido de nuestras secciones, que en este momento, como estamos grabando ya tanto contenido para estar como programando programas, yo la verdad es que no sé ya, creo que vamos por los gunas. No, yo creo que los gunas ya los hemos terminado, mi amor. Si no, estaremos por el último, estaremos por Sattva o algo así. No, después de los gunas, ¿qué iban? No he grabado nada más, tendré que ponerme las pilas. Ah, pues entonces estamos en los gunas. Yo creo que Yoga sobre la vida habla sobre gunas, el meditador chiflado, la verdad es que no sé en este programa de qué habla, pero de cualquier manera. Hay unas secciones muy interesantes, pero nuestra charla de hoy también va a abordar algo bastante potente, que es el tema de la conciencia. Es un tema guay, ¿eh? Uh-huh. Dale la música. Bueno, entonces, ¿qué pasa por ahí? Vamos a abordar el tema de la conciencia desde qué puntos de vista. Desde un punto de vista científico, porque yo he querido hablar de la conciencia solo para retomar un poco nuestra temática, que es lo que siempre a lo que nos dedicamos, meditación, yoga, filosofía, que últimamente estábamos hablando mucho de cosas sociales y actuales, que también está bien, ¿vale? Pero me ha gustado recuperar un poquito esto. Hoy en la meditación lo veía con bastante claridad. Bueno, pues hoy, si hablamos de la conciencia, vamos a presentar la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? Pues, ¿cuál va a ser? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Hay cosas que cuando explicamos qué es X, nos preguntamos qué es X, es muy fácil explicarlo, pero es que precisamente la conciencia, ya simplemente esa pregunta es bastante complicada. Bueno, pues para eso estamos aquí. Conciencia. Según mi experiencia personal, y por lo tanto es mi opinión subjetiva de este tema, antes de que algún hater me diga cualquier cosa, para mí la conciencia es la noción de darnos cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Sobran palabras. Darse cuenta de todo aquello que tú puedes percibir, de todo aquello que tú puedes entender, de todo aquello que tú puedes reflexionar que es el origen de haberlo percibido antes. O sea, la noción de darnos cuenta es una cualidad intrínseca que tiene la mente para darse cuenta. Y dentro de ese darse cuenta hay categorías. Está entender, está comprender, está reflexionar, está sacar conclusiones, analizar. Bueno, hay un montón de adjetivos y cada uno tiene como, aunque todo parezca que es lo mismo, pero tiene como secciones diferentes, ¿no? Entonces, para mí la conciencia es eso. Yo no lo tengo claro, porque mira, si la
conciencia es darse cuenta cuando alguien está inconsciente, sigue teniendo conciencia. Correcto. No tiene consciencia porque está inconsciente, pero tiene conciencia. Siempre. Fijaros que la diferencia es una S que hay, ¿vale? Conciencia o consciencia. Entonces, aunque yo esté inconsciente porque me han dado un golpe, sigo teniendo conciencia. Sí, correcto. Pero no puedo darme cuenta. Ujú. Y cuando utilizo esta palabra así en la jerga habitual y digo, tengo mala conciencia, es que hay una voz como superior dentro de mí, de mi ser, que sabe que lo que estoy pensando en primer plano, diciendo o haciendo, no es correcto. ¿Es correcto? O sea, ¿es correcto que no es correcto? Sí. Entonces, conciencia, consciencia, inconsciencia, subconsciente. Claro, es interesante esto, porque fíjate, un toxicómano, Ujú. cuando hay algún amigo que quiere entrar dentro de su propia actividad, el toxicómano es el primero que le dice no te metas aquí, porque esto es una muy mala vida. Yo estoy totalmente arrepentido de esto. Yo quiero salir de aquí. No te metas aquí. Pero aún así el toxicómano no tiene la voluntad para poder salir de ahí por sus propios medios, ¿vale? Aunque hayan casos. O sea que dentro de estar machacando tu cuerpo y estar suicidándote inconscientemente, pero tu conciencia sabe que lo que estás haciendo está mal. Y a la vez no tienes el valor de suicidarte. Porque, por un lado, estás cometiendo un acto de degenerar el cuerpo, de machacar tu mente y de estar completamente como tirando la toalla completamente. Pero a la vez no haces lo que hace un suicida, que coge y te quitas la vida por una... No, es como algo muy paradójico. Y es la conciencia la que te hace darte cuenta de que no estás haciendo algo bien. ¿Te das cuenta en este ejemplo también cómo también giramos un poco el ovillo? Así que yo creo que la conciencia es algo que nos une con lo divino, con la infinitud, que supongo que en algún momento hablaremos de ello, ya que vamos a hablar de la conciencia, esa palabra tendrá que salir, y por eso es tan indescriptible, es tan complejo. Justo por eso que es tan indescriptible, tiene tantos nombres, ¿no? Sí. Porque es tan difícil, como nos está pareciendo ahora mismo, ¿no? Es tan difícil describirla y explicar exactamente qué es, que cada filosofía, cada tradición, cada religión ha intentado hacerlo a su manera, de lo mejor que ha sabido, y ha llegado a ponerle otros nombres, otras palabras, otros sinónimos. Algunos de ellos. De hecho, hay tantos sinónimos o tantas denominaciones diferentes en diferentes partes del planeta y en distintos tiempos. Yo hablo un poco de las que he conocido por el estudio budista y por mi trayectoria. Cruzar al otro lado de la orilla, el gran símbolo, la naturaleza de la mente, Rigpa, el vacío, realidad absoluta. También se le conoce como alma, como espíritu. Ahora últimamente estoy viendo en redes sociales supraconciencia. Sí, se suele decir. El médico O la metaconciencia también, meta-awareness. Es como lo que se da cuenta de que me estoy dando cuenta. Sí. O sea, es infinito la cantidad de nombres. Bueno, por no hablar ya de Buda, de Dios, del Tao. En el yoga también hablamos de Brahman como conciencia absoluta. Atman, la conciencia absoluta en el individual. Que muchas veces lo traducimos como alma, porque de hecho se parece Atman y alma. Pero claro, también podemos entrar a filosofar ahí y llegar al punto de que no son lo mismo. Claro. O si son lo mismo, porque justo vienen del Vedanta Advaita, que significa que solo hay un principio. Entonces es todo lo mismo. Pero si lo hablamos desde Samkhya, sería Purusha, que sería lo inmutable y lo que observa, a Prakriti. Entonces, bueno, sí, cada tradición, cada religión, incluso cada familia quizás lo llama de una manera.
Claro, yo creo que el problema de todo esto viene de, ya partimos de la base de intentar describir algo, que me encanta esa palabra, es una palabra mágica entre tú y yo, Sí. la palabra inefable. Ya intentar describir y crear un relato para intentar explicar algo que es inefable, ya por sí mismo Es contradictorio. es contradictorio, y además creo que es como, no sé, como intentar saltar desde un acantilado y pensar que, bueno, aún puedo caer bien y no matarme, ¿vale? O sea, creo que es muy complicado. ¿Te ha gustado mi metáfora? Madre mía, yo estaba pensando algo así como pues meter aire en un bote de cristal y llevarlo de una parte del planeta a otro para llevarlo de regalo, ¿no? Ya, pero es que yo y soy muy abrir ese pragmático. bote en otro sitio y te he traído aire de Asia o algo así. Y tú me sales por tirarme. Amor, Es que- estás un poco pesimista, ¿eh? No, Que acabamos pesimista no. En el último programa hemos hablado de esto. No, el último programa ha sido el de la IA, cariño. Ah, El vale, pesimismo. bueno, el anterior. Es que es el que estoy escuchando ahora. Es que yo los escucho también, Ya. soy oyente. Bueno, es que esto de grabar tantos programas así nos viene bien porque nos quitamos mucha faena de encima, pero sí, ya cronológicamente estamos un poco No desvariados. sabemos dónde estamos. Pero bueno, sin irnos un poquito del tema otra vez, ¿no? Intentar describir algo que es inefable. De hecho, Se ha intentado. no hemos parado de intentarlo. No es el El cabalión. El cabalión. Es igual de inefable y de imposible que Robert haga un programa entero de poco a poco, pero ya sin meter una parrafada por Pero ahí. bueno, yo esto lo explico, ¿vale? Queridos escuchantes, yo vengo de la telepatía, entonces a mí me ha costado mucho aprender a tener que usar tanto las palabras, pero bueno. ¿Sabes lo que dice? Yo se lo he leído a Iyengar en uno de sus libros. No sé si él está parafraseando o cogiendo esta información de otro texto, Ujú. pero me gusta mucho cómo explica Samadhi, que de hecho es un estado que es inefable, que es indescriptible. Otro, sí. Entonces, él dice que solo se puede entender, comprender lo que significa Samadhi mirando a los ojos de alguien que lo ha vivido. Es decir, que solo se puede comprender a través de la experiencia. No se puede describir, no se pueden utilizar palabras. La realización personal no es un entendimiento, que es algo que yo llevo diciendo mucho tiempo a muchos alumnos y a muchas personas estudiosas sobre todo, porque confundimos muchas veces entender con ser. Y es un gran problema. Hay veces que tú puedes explicar, a lo mejor leer libros sobre el Samadhi, pero estar a años luz de tener una experiencia de un estado de meditación profunda, porque dentro del Samadhi, que también es una palabra muy genérica, el estado de meditación profundo, si hemos experimentado ciertos estados de meditación, nos damos cuenta que el Samadhi no hay un único Samadhi. No, no lo hay. Hay muchos grados de conciencia sutil, que es lo que nosotros denominamos, en otras palabras, estados de meditación profunda. O sea, el estado de meditación profundo es una experiencia directa de lo que es la conciencia, pero cada vez de una manera más sutil. Y más sutil significa más vibracional, más amplia. Ujú. Bueno, pero el intento de comprensión intelectual, ya sea a través de libros o a través de maestros que nos lo intentan explicar, nos allanan el camino. Muchas veces, si no vas a tener experiencias que no vas a poder comprender por ti mismo, entonces la estructura intelectual, la información dada con rigor y con ejemplos, y pues eso también ayuda siempre. No, y es totalmente necesaria, sobre todo porque necesitamos el contraste para saber dónde nos encontramos. Entonces, todos los libros que han hecho un intento de explicar qué es la conciencia o qué es el samadhi o los estados de meditación profunda nos sirven como referencia para por lo menos saber dónde tú te encuentras. Lo único que ocurre es que el autoengaño en el ser humano es enorme, entonces nos encanta, somos muy grandilocuentes y somos muy egocéntricos, y entonces a lo mejor no nos encontramos en cierto sitio, pero encontramos paralelismos enseguida para decir, no, mira, esto es esto, y yo en realidad, yo igual... Eso depende de la personalidad de cada uno, porque Claro, yo, por claro, ejemplo, total. cuando enseño meditación, muchas veces digo, esto lo sé y os lo puedo explicar porque lo he leído, lo he aprendido, me lo ha explicado un profesor, pero yo no lo he vivido. Entonces, si has tenido una experiencia de este tipo, parecida tal, pues mejor habla con Robert
o mejor busca otro profesor porque yo te puedo guiar hasta un punto a través de mi experiencia y hasta otro a través de mi conocimiento intelectual, Claro. pero siempre lo aviso. Sí, y eso, No. eso se llama integridad. Yo mismo, sabes que a todos nuestros alumnos, yo no me considero en absoluto un maestro, aunque haya vivido tantos años en la montaña y haya vivido como una anacoreta y haya tenido ese currículum vitae que se llama de haber tenido el privilegio de profundizar tanto en la meditación. Y no me he considerado nunca un maestro porque he conocido en mi vida a dos grandes maestros y yo estoy a años luz de lo que es un verdadero maestro. Un verdadero maestro que realmente tiene totalmente actualizada el estado de conciencia. Bueno, a mí me encanta que en realidad, incluso aunque llevo muchos años meditando y algunos ya enseñando, no me han pasado experiencias de supraconsciencia. En parte me gusta porque con toda la sinceridad del mundo se lo explico a mis alumnos y ellos se sienten más cerca, más humanos, más normales, ¿no? Y como que van eliminando esa sensación de frustración, de llevo años meditando y no me ha pasado nada extravagante, ¿no? Pues es que a veces no nos va a pasar nada extravagante y no por ello meditar deja de ser menos beneficioso. Has dicho actualizar la conciencia. Actualizar la conciencia. ¿Esto es como actualizar el ordenador cuando se queda obsoleto o cómo es? Normalmente entendemos, esta es una palabra que se usa mucho en el mundo meditativo, sobre todo en niveles de practicantes que ya tienen bastante experiencia, y se le llama actualizar a la conciencia el hecho de experimentar de una manera directa la conciencia pura, el estado más sutil y más puro, donde no hay tanta conceptualidad, donde el sistema sensitivo no prevalece, por lo tanto la lógica y la razón no están tan conectadas, sino nos encontramos en un estado más intuitivo y más vacíos. Sería como experimentar unos instantes, bueno, no sé cuánto tiempo, de un cielo despejado. Sí, totalmente. O sea, que no tiene nubes en ese momento. Es una bonita imagen para describir un poco qué puede ser la conciencia, es ese cielo despejado, y qué es un estado ordinario en el que nosotros nos encontramos con un cielo lleno de nubes. Las nubes son nuestro funcionamiento normal, son... Si estamos muy enfocados en lo sensitivo, entonces lo sensitivo percibe objetos sensorios. Entonces la conciencia es como el cielo azul, solo que simplemente a veces no podemos verlo completo porque hay nubes. Sí. Y actualizar la conciencia es... despejar ese cielo. Es darse cuenta de que, que aunque estaba lloviendo los últimos días, por encima siempre está ese cielo azul. Por ¿no? eso yo denomino a la conciencia de una manera muy coloquial darse cuenta. Porque la palabra darse cuenta que acabas de usar ahora es una manera de explicar algo muy sencillo, pero que es muy complejo, que es el tema de la conciencia. Darse cuenta. En ese momento tú te das cuenta. Fíjate que decimos actualizar la conciencia y no existe el término no conciencia o inconsciencia, porque existe inconsciencia, pero no inconsciencia. No existe, no es posible. No es posible. No puede darse. No, porque la conciencia está más asociada a lo omnímodo, a lo... omnipresente. Sí, a lo omnímodo, a lo... Omni viene no viene de ovni, ¿vale? Que es otra cosa. Omni viene como cuando estudiábamos en el cole, omnívoro, que come de todo, ¿no? Sí. Omni es todo. Todo, eso es. Entonces, omnímodo, omnipresente... omnisciente. Omnisciente versa un poco sobre eso que está en todas partes, pero no solo fuera, sino también dentro. Es como... importante, ¿no? Porque nos pasamos la vida buscando las cosas fuera. Claro. Cuando en realidad la conciencia, la dicha, Ananta, la felicidad, todo está dentro. Todo está dentro. A nivel de partícula, como descubre la ciencia y lo estudia, a nivel físico, nuestro cuerpo, a nivel cósmico, los planetas, las galaxias, la conciencia de la que estamos hablando en este momento, intentando hacer un intento, seguramente un intento fallido para poder describir o explicar esto, está en todas partes. Es como que desde lo macro a lo micro, la conciencia es omnímoda, está
es subyacente, está Es lo que- omnipresente Es lo que en todas llama Vedanta partes. Brahman. Sí, bajo ese punto de vista se le llama Brahman. No se le puede describir, Ujú. en realidad no es ni grande ni pequeño, Mm. porque vuelve a ser indescriptible, no tiene atributos, está más allá de los atributos. Sí, el Sutra del Corazón explica muy bien esto, sin vista, ni oído, ni tacto, ni mente. Ni sonido, ni olor, ni sabor, ni fenómenos, ni ignorancia, ni fin de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni fin de la vejez y la muerte. El Sutra del Ni Corazón... fin ni muerte. Ni fin, ni muerte, ni fin de la vejez y la muerte. Entonces la conciencia es eterna. Ah, amiga, esta pregunta creo que tiene trampa. Eterna. ¿La conciencia es eterna? Tendríamos que ponernos de acuerdo para explicar antes, darle una respuesta un poco razonable a esto, porque aquí hay una discusión ya de saque. Lo hemos empezado hablando al principio del programa. ¿Qué es la conciencia? Entonces, para poder explicar si la conciencia es eterna, antes hay que ponerse de acuerdo qué entendemos por conciencia. Acabábamos de decir que la conciencia no tiene atributos y Sí. eterno es un adjetivo. Correcto. Entonces ya la pregunta está mal. Claro, pero luego tendríamos el estado de la conciencia. Pero, ¿y la infinitud? ¿Lo eterno? ¿Qué es eterno entonces? También ese creo que es otro pequeño debate. La definición que a mí más me gusta de eterno, que yo la utilizo algunas veces para describir al Atman, a la parte de la conciencia absoluta que vive en cada individuo, yo Ujú. les digo a mis alumnos que son eternos. Trato de aclararlo explicando que no es lo mismo que ser inmortal. Porque inmortal significa que no puede morir, pero eterno significa que tampoco nació. Ni nació ni morirá. Eso es lo que explica el Sutra del Corazón. Ni vejez y muerte, Ujú. ni fin de la vejez y la muerte, para abordar un poco esto mismo que acabas de explicar tú. Entonces la conciencia no nace y no muere. No nació y por lo tanto no muere. No morirá. Y crece y se expande. Se expande. Esto también es muy interesante. ¿Por qué se expande? Se expande y se contrae porque todo está en movimiento. Y el Ujú. universo, como han descubierto los científicos, se expande. Pero también va a haber un momento en el que se empezará a contraer. De ahí nació el Big Bang, de la Pero- contracción de la pero- energía. Pero eso para mí, según Samkhya, ya es Prakriti. Lo que tiene movimiento es Prakriti. La conciencia suprema no tiene movimiento. Entonces ni se expande tampoco ni se contrae, porque es Purusha. Es la conciencia que observa la danza del mundo, que Ujú. observa a la bailarina. Porque, esta es la otra pregunta, si no hubiera algo que observa a la bailarina, ¿podríamos decir que la bailarina está bailando? Bajo el concepto de la meditación se realiza cuando, una persona aprende a meditar primero mirando un objeto de meditación, interno o externo, para saber dirigir la atención. Cuando aprendes a dirigir la atención por tiempos prolongados, es cuando puedes pasar a la segunda fase, que es contemplar las impresiones mentales. Y cuando estás familiarizado con contemplarlas, lo que son las sensaciones, las imágenes, los diálogos interiores, los pensamientos, es cuando puedes empezar realmente también a transformar y a transmutar eso que produce emociones o sensaciones. Pero más allá de eso, en la tercera fase es cuando, de tanto observar un objeto, cuando se diluye el objeto observado y el observador que observa ese objeto, es cuando se realiza la auténtica meditación. Así que de alguna manera esto que acabas de hablar tú de la bailarina tiene como una conexión con esto que acabo de decir yo. Porque por un lado tendríamos la conciencia donde el recipiente, donde el universo se ha creado, y luego un universo que empieza con un movimiento. Es que esto es lo que estudiando Samkhya, que habla de dos principios fundamentales, ¿no? De Purusha y de Prakriti, un poco así como la conciencia que observa y que es indescriptible, Ujú. está más allá de los atributos,
es la que observa al mundo, a la materia, a la energía, a la mente, a los pensamientos, a todo lo que ocurre, a los sentidos. Los 25 tattvas, no sé cómo se pronuncian exactamente. Tattvas o tattvas. Creo que es tattvas. Pero es justo cuando el individuo comprende a través de la experiencia que estos dos principios están separados, ¿vale? Que es lo que significa Kaivalya, que es cuando se da cuenta de la realidad última, que es que no es Prakriti, sino que su ser es Purusha. Por lo tanto, es que para mí llegan al mismo punto que Vedanta, que solo tiene un principio y habla de la unión, y Samkhya habla de dos y de la separación, pero acaban llegando a lo mismo. Acaban llegando a no soy este mundo ilusorio, que en Vedanta es Maya, sino la conciencia inmutable y eterna que lo observa todo. Me ha recordado esto a la escuela de mente que existe en el budismo y a la escuela de no mente. Sí, probablemente sea muy parecido. Y hasta que llegó el señor Buda y dijo, a ver, señores, que los dos tienen razón, ¿vale? Claro. Que hay una realidad relativa, que es la materia, el mundo existe. Si te pica un mosquito, enseguida te rascas porque lo notas, entonces sí que existe, existe. Esta realidad existe. Pero luego hay una realidad más profunda, que es la realidad última, que es que cuando esta materia se degrada, no se acaba nada. Todo continúa porque todo siempre ha estado existiendo. Claro, es como en Vedanta que se dice Maya, que es el mundo ilusorio. Ilusorio significa que no es real. Que es todo este mundo, todo este teatrillo, es necesario, absolutamente necesario, para poder darnos cuenta de que es ilusorio y no somos esto mismo. Es decir, que Purusha no puede darse cuenta de su verdad absoluta, de que es conciencia, si no existe Prakriti, si no existe la materia. No puede comprender qué significa separación si no hay nada de lo que separarse. Entonces, por lo tanto, lo necesita. Y a esto, volviendo al punto número 2 de nuestro diálogo, es donde, una vez más, vuelve la palabra actualizar la conciencia. Ese era el número 3. El número 3. Sí. No doy una, nunca, con el tema. Yo con las cosas jerarquizadas y esquematizadas no doy una. Sí. Soy un budista un poco. No, las jerarquizadas se te dan bien. Tú sabes que yo estoy por encima de ti. Bueno, esto está llegando a su fin. Tenemos aquí a esta señora que canta con esta voz tan bonita. Creo que, no sé si hemos aclarado un poco qué significa la conciencia, pero si por lo menos hemos conseguido incitar a que la gente actualice su conciencia, que intente salir de su estado ordinario, de su manera de funcionar cotidiana y que haga como un pequeño break, un pequeño espacio en el que se desconecte de todo, esté en silencio, semioscuro, con una velita, sintiendo en un principio algún tipo de objeto de meditación, pues en la respiración, el culete sentado en el cojín, la quietud, simplemente un poco de quietud para ver si esa conciencia que estamos hablando, que es omnisciente, omnipresente, omnímoda, a ver eso que dicen esto que está ahí, a ver si se puede experimentar, aunque sea por pequeños momentos. Y de esa manera estarán actualizando su conciencia. Yo creo que si hemos conseguido eso con este programa un poco atrevido. Pues mira, yo diría que si hemos conseguido que se olviden un ratito de su día a día, de todos esos nubarrones que nublan la conciencia y se han reído con nosotros, con eso ya me vale. Que ya está el tecno aquí. Para que sepas que se acaba el programa, porque si no hay canción tecno, no sé, en las siguientes temporadas ya dejaremos de poner tecno, no sé cómo sabrás que se acaba el programa. Pues no sé, me pones porque un no mantra. sé si eres consciente o no eres consciente de que hay cierto timeline aquí que tenemos que cumplir, si no el programa parece una chapa interminable. No, está bien. Aunque tu conciencia sí que sabe
que el programa tiene una duración limitada, tu conciencia creo que a veces se olvida. Entonces yo te pongo el tema tecno para que... Pero de vez en cuando al team de las Claudias nos puedes poner otro tipo de música. Sí, creo que, ¿no? creo que al final lo del tecno se acabará. Volveré a incitar a la gente a que escuche tecno inefable, a aquellos que les guste el tecno, y nos dedicaremos a seguir poniendo, pues no sé, buscaré algún tipo de estilo musical que... no sé, que vaya un poquito con el programa. Vale. Sabemos muchos que no van a ir, pero entre los que sí, pues habrá que elegir. Sí, no. Yo creo que encontraremos un estilo ¿Sabes? adecuado para Tempa Hoy he pasado Sempa. por delante de la escuela de dibujo a la que voy ahora Sí. y mi profe pone la música en función de los alumnos, ¿no? Ujú. Pero cuando él está solo, yo siempre que paso escucho a Julieta Venegas, siempre. ¿Quién es Julieta Venegas? Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Muy bien. Además pues- queda bien para cerrar porque No, ha es una sido- canción de despedida. Vale, Julia Venegas, vale. El próximo... Julieta Venegas. También podríamos sortear. No, este nos lo vamos a llevar de viaje al señor poco a poco. Amor, tenemos que acabar el programa, Bueno, vale, por favor. adiós. Que Muchas gracias por juntos estar. somos Y estamos siendo... aquí y ahora, y el ahora no se acaba nunca. Os queremos.